Listo. Aquí empezando con el ejercicio uno. Bueno, este realmente es el primer ejercicio de la sección 6.2. 6.2 si no estoy mal. Acá, sí, la primera sección es la 6.2. Este era el ejercicio número uno. Ok, acá lo que nos entregaban eran unos datos, una muestra de tamaño 9 y pedían calcular una estimación puntual para mu o la media poblacional. O sea, me estaban pidiendo calcular una estimación puntual. Una estimación puntual en estadística es como un valor numérico simple, ¿cierto? Que se obtiene a través de un estimador. Eh, el estimador puntual, un estimador puntual de la media poblacional es la media muestral, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Calcular la media muestral con estos datos. ¿Cómo se calcula la media muestral? Haciendo la suma de todas las observaciones y dividiendo entre el número de observaciones. Eso fue lo que escribí acá. ¿Cierto? Acá hacemos la suma de todas las observaciones y se divide entre el número de observaciones, que son 9, y eso me da este resultado. ¿Ok? Entonces, así de sencillo. Creo que lo más interesante de este punto era cuando preguntaban, ¿es el valor que ha obtenido igual al consumo medio de carbón para la electricidad en el año en cuestión? Entonces estaban preguntando que si ese valor que obtuvimos, esa estimación de 408.33, es o se puede considerar igual al valor medio real, o sea, a la media poblacional. La respuesta es no. ¿Ok? Las estimaciones se obtienen cuando no se puede tener acceso al valor real, ¿cierto? En la mayoría de los casos, en la práctica, no podemos tener acceso a los valores poblacionales, eso se llaman parámetros. No podemos tener acceso a los parámetros, entonces lo que se hace es a través de unos estimadores, encontrar unas aproximaciones que tienen ciertas garantías, y acá en estadística se le llaman estimaciones, ¿ok? Simplemente son aproximaciones que cumplen y tienen ciertas garantías. Entonces, ¿por qué utilizamos la media muestral? Porque es que el estimador puntual, el estimador puntual de la media poblacional es la media muestral. Entonces, ¿cómo se calcula una media, un promedio? Bueno, yo creo que eso sí lo sabe cualquiera. Se suman todas las observaciones, se divide entre el número de observaciones. ¿Ok? Entonces la explicación no es igual al valor de consumo medio de carbón para la electricidad en el año en cuestión. No es igual, es una estimación que se obtuvo a través de una muestra. Es posible que si se toma otra muestra, la estimación me dé un valor distinto. Es posible que cada vez que se tome la muestra, la estimación me dé un valor distinto. ¿Cierto? Lo que tienen estos estimadores es que me están brindando garantía de que se le están acercando a ese valor desconocido, que es el parámetro poblacional, que en nuestro caso sería la media poblacional. ¿Ok? Entonces, ahí está la explicación del primer punto. De la sección 6.2 del ejercicio 2 decía, hallar un intervalo de confianza del 90% del número medio de microorganismos de partículas de aire por metro cúbico, basándose en los datos del ejemplo 6.21. Y preguntan, ¿es más grande o más pequeño este intervalo que el hallado anteriormente? Bueno, entonces, para resolver hay que ir al libro, buscar el ejemplo 6.21 que está en la sección obviamente 6.2. El ejemplo 6.21 tiene estos datos. Tiene un tamaño de muestra 5, tiene una media muestral. No importa que los tengas que identificar porque allá te los están entregando. Allá hacen un problema parecido a este. Acá lo único que cambiaron fue el nivel de confianza. Allá utilizaron 95% de confianza, acá se está utilizando 90%. Eso es lo único que cambia.
¿En qué influye el nivel de confianza? Ya te voy a decir en qué. Ok, entonces allá te entregan en el libro, te entregan el tamaño de muestra, que es SN, la media muestral, que es X barra, y nos entregan la desviación estándar. En el libro asumen que la desviación estándar es poblacional. ¿Ok? Lo mismo estamos haciendo acá. Entonces acá, esto que está aquí es la fórmula para construir un intervalo de confianza. Este Z es un valor que tú vas a conseguir en una tabla de la distribución normal, ya sea en una tabla de la distribución normal o en Excel o en un software como el que yo utilizo, que es R. Vamos a ver si yo por aquí tengo algunas tablas. Bueno, por aquí la tengo. Esto es una tabla de la distribución normal. Esta tabla sirve para buscar esos valores. Esto que está aquí, este Z, es un cuantil, ¿cierto? ¿Qué necesitas tú encontrar? Aquí con la gráfica se muestra mejor. Esta gráfica la construí en GeoGebra, que es una calculadora que hay en la web. Entonces, lo que necesitamos es encontrar un valor de Z de la distribución normal estándar que entre él y su opuesto aditivo, o sea, entre menos Z y Z, haya un área de 0.9. ¿Qué significa eso? Que hay una complicación aquí, es que la tabla no te muestra un valor de Z y menos Z tal que entre ellos dos haya cierta porción de área. No, la tabla no te muestra eso, la tabla te muestra cuánta área hay a izquierda de ciertos valores. Entonces mira que eh, el área total que hay bajo la curva esa verde que tú ves ahí, que es la curva de la distribución normal estándar, el área total es 1. ¿Cierto? Significa que si entre este que estoy señalando yo aquí y este hay 0.9, significa que fuera de ellos dos hay 0.1. O sea que aquí para la izquierda hay 0.05 y para acá para la derecha hay 0.05. O sea que a mí me sirve encontrar el valor que deja a su izquierda un área de 0.05. Me va a dar el valor negativo del Z. El valor que a su izquierda me deja un área de 0.05. O el valor que a su izquierda me deja un área de 0.95. Me va a dar el positivo. ¿Cierto? Me va a dar menos Z o Z. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Ok? Entonces tú vas a la tabla y dices, voy a buscar el que me deja a su izquierda un área de 0.05. Entonces vas buscando aquí en la tabla. Por ejemplo, este me podría servir. Este que está aquí, 0.0505. O este, 0.0495. Cualquiera de los dos me voy a quedar con este. Menos 1.64. ¿Por qué estoy escogiendo menos 1.64? Porque mira que este valor que yo estoy señalando aquí le corresponde a la fila de menos 1.6 y a la columna de 0.04. Es como si tú sumaras esto sin incluir el signo. 1.6 con 0.04. Lo sumara y después le pondrías el signo, te queda menos 1.64. ¿Ok? Pero como te decía, nosotros acá vamos a utilizar el positivo. Vamos a utilizar el positivo acá en el ejercicio. Vamos a utilizar el positivo. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que si el menos 1.64 es el que va acá, el que va de este lado es ese mismo, pero positivo. ¿Cuál es la otra forma de encontrarlo para no tener que usar esas tablas? Para no tener que usar esas tablas, tú puedes usar un software como este, que es R. Acá yo simplemente le digo, bueno, el nivel de confianza es 90%. Entonces tú vienes y haces este cálculo. 1 menos
9. Primero haces ese cálculo, eso te da 0.1. Ese es el área que te dije que hay por fuera de esos dos valores. Entonces, ese 0.1 lo vas a dividir entre 2. El 0.05 es el área que te dije que hay a izquierda del negativo y a derecha del positivo. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué opción tienes? O buscas esto con este código QNOR y te va a dar el negativo menos 1.64 si aproximamos a dos cifras decimales. O si quieres el positivo, le escribes QNOR de 1 menos esa cantidad. ¿Ok? ¿De dónde saqué este 0.05? Ok, recuerda que 0.9 o 90% es el nivel de confianza. O sea que esa es el área que hay entre el valor de Z positivo y negativo bajo la curva de la distribución normal estándar. Entonces yo simplemente me di cuenta que el área que hay por fuera de ellos es 1 menos 0.9, es 0.1. La dividí entre 2. ¿Por qué la dividí entre 2? Porque resulta que las tablas me dan el área que está a izquierda o a derecha, pero no me dan el área que hay entre dos valores. Entonces las tablas funcionan así. Entonces yo necesitaba buscar esta área para saber qué valor de la distribución normal estándar me dejaba a su izquierda 0.05 o qué valor de la distribución normal estándar me deja a su izquierda todo esto, 0.95. Entonces, si buscas qué valor te deja esto a su izquierda, te va a dar el positivo. Y si buscas qué valor te deja esto a su izquierda, te va a dar el valor negativo. ¿Ok? Tú igual acá en la fórmula vas a trabajar con el positivo. Así que no te tienes que complicar con eso. Listo, eso es lo único que hay que tener aquí. Lo demás ya lo tenemos porque esta es la desviación estándar. Por lo general en los problemas te la van a dar los que son de este tipo. El tamaño muestra obviamente te lo van a dar. X barra es la media muestral, también te la van a dar o te van a dar datos para calcularla. ¿Ok? Entonces ahí se explica cómo se encontró el valor. Acá yo utilicé esta calculadora de GeoGebra, también usé R obviamente, o si quieres hacerlo usando las tablas. Y lo demás es reemplazar este L1, simplemente es el límite inferior del intervalo. El límite inferior lleva signo negativo aquí y el límite superior lleva signo positivo acá. Es lo único que cambia. X barra era 61, que es la media muestral. 1.64 es el valor que buscamos de la tabla, o que busqué yo en R, o que busqué en GeoGebra. 3 es la desviación estándar que te dieron, y acá la raíz del tamaño de muestra. Eso me dio 58.8. Y por acá lo hice con el signo positivo y me dio 63.2. Listo, entonces, ¿cómo concluye uno aquí? Con una confianza del 90%, el verdadero promedio está entre este valor, que es el límite inferior del intervalo, y este valor, que es el límite superior del intervalo. Entonces, por acá, el intervalo al 90% es más pequeño que el intervalo que se había obtenido al 95%. En el que está en el libro, el intervalo dio un poquito más grande. ¿Qué significa que dio un poquito más grande? Que hay una distancia más grande entre el límite superior y el límite inferior del intervalo que hallaron en el libro. ¿Ok? Hay una distancia más grande entre esos dos valores. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando se disminuye el nivel de confianza, los intervalos se hacen más pequeños. Cuando se disminuye el nivel de confianza, se pierde precisión. ¿Ok? Se pierde precisión, entonces obviamente el intervalo se hace más pequeño. Bueno, dentro de estas cuestiones de intervalos, obviamente hay una teoría bastante larga, ¿cierto? No es fácil explicarte simplemente unos ejercicios y ya no. Hay una teoría bastante extensa detrás de todo esto. Bueno, por acá, el tamaño de muestra. Este ejercicio decía, el tamaño de muestra desempeña un papel importante en la determinación de la longitud de un intervalo de confianza.
Sí, juega un papel importante en la longitud, se refieren a qué tan ancho es el intervalo, qué tan grande, como habíamos mencionado ahorita. Entonces acá te dicen, suponga que se extraen dos muestras de tamaño N1 y N2 de la misma población. Y si N1 es mayor que N2, ¿qué intervalo de confianza será mayor? Bueno, ahí simplemente se necesitaba matemáticas para encontrar eso. ¿Por qué? Porque es que la longitud de un intervalo depende de esta cantidad. ¿Qué determina qué tan ancho es un intervalo, qué tan grande? La varianza y el tamaño de muestra. ¿Okay? Obviamente el nivel de confianza, pero si a ti te dicen que, bueno, se extrajo de una misma población, si lo que quieren comparar son los tamaños de muestra, vamos a considerar que Z y sigma están fijos, o sea que son los mismos en ambos casos. Entonces lo que va a determinar qué tan ancho es el intervalo o la longitud del intervalo es el tamaño de muestra. Entonces vamos a empezar a razonar de la siguiente manera. A mí esto es lo que me dicen, que N1 es mayor que N2. Entonces usted aplica raíz de ambos lados de la desigualdad y no va a cambiar nada. Después calcula el inverso, ahí sí se cambia la desigualdad. Cuando usted le aplica el inverso a una desigualdad, la cambia de dirección. Entonces, por eso aquí se cambió la dirección. Y una vez ya tengas eso, vas a multiplicar por Z y por sigma. ¿Con qué fin multipliqué por Z y por sigma en ambos lados de la desigualdad? Para construir una expresión parecida a esta que está aquí. Y listo, entonces ¿a qué llegamos acá nosotros? A que esta expresión es menor que esta expresión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el intervalo que se construya utilizando el tamaño de muestra N1 va a ser más pequeño que el intervalo que se construye utilizando el tamaño de muestra N2, partiendo del hecho de que N1 es un tamaño de muestra más grande que N2. ¿Qué quiere decir eso? Que si el tamaño de muestra es más pequeño, el intervalo es más grande, ¿cierto? O sea, vamos a ganar precisión cuando se obtengan tamaños de muestra más grandes. Lógicamente esa cuestión de los tamaños de muestra no es una cuestión sencilla porque si tú tomas tamaño de muestra más grande, eso te va a requerir más tiempo y posiblemente más dinero, ¿cierto? Pero esto es una verdad. Si el tamaño de muestra es más pequeño, el intervalo va a ser más grande. Si el tamaño de muestra es más grande, el intervalo va a ser más pequeño. ¿Qué es lo que tú quieres? Que el intervalo sea pequeño, porque tú lo que estás buscando es encerrar un parámetro desconocido y quieres acotarlo lo más posible, no quieres que haya tanto margen. Ok, acabamos con la sección 6.3. El ejercicio pedía estimar estos que están aquí. Me daban unos datos que están ahí y me pedían estimar esto. Aquí están, ¿cómo estimo mu? Ya eso lo sabemos. ¿Cómo estimamos la media poblacional? Con la media muestral. ¿Cómo estimamos la desviación estándar poblacional? Con la desviación estándar muestral. ¿Cómo estimamos la varianza poblacional? Utilizando la varianza muestral. Ya sabemos cómo calcular una media muestral. Listo. ¿Cómo calculamos varianza? Acá calculé primero la varianza porque para calcular la desviación estándar es necesario tener la varianza. Sale es recomendable pues calcular primero la varianza y después sacarle la raíz para obtener la desviación estándar, ¿cierto? Entonces se hace más sencillo el camino de esa forma. Acá simplemente estoy utilizando la fórmula para calcular la desviación estándar en la varianza muestral. Aquí estoy cogiendo cada observación de las que me dieron ahí y le estoy restando la media, elevo al cuadrado, hago eso con todas las observaciones, sumo y divido entre el tamaño de muestra menos 1, que en este caso es 15, le resto 1. Bueno, eso me dio 29.92. Y acá tenemos la raíz cuadrada de 29.92, sería la desviación estándar. ¿Ok? 5.47. Ahí no había
mucho que hacer en ese punto, simplemente hacer el cálculo de la media, la varianza y la desviación estándar. Yo por acá, obviamente, utilicé también R en esos puntos. Mira que en el primer punto que me pedían calcular la media, yo simplemente en R acá le entregaba los datos y le pedía el resultado. El segundo ejercicio era del intervalo. Acá en R también hay funciones y hay paquetes para calcular esos intervalos. Y ahí me entregaba mi intervalo. Para el segundo acá yo le entregaba los datos y me pedía calcular la media. Ahí está. Esta es la desviación estándar y esta es la varianza. Ok, acá ejercicio 5. Dice, se obtiene una muestra de 1000 adultos aparentemente sanos con el fin de establecer un patrón con respecto al que se considera una lectura normal de calcio. Se extrae una muestra de cada adulto, la variable estudiada es X, número de miligramos de calcio por decilitro de sangre, se ha obtenido una media muestral de 9.5 y una desviación típica de 0.5. Supóngase que X representa la distribución aproximadamente normal. Hallar un intervalo de confianza de mu, o sea, de la media poblacional del 95%. ¿Okay? Toda esta información me la entregan en el enunciado. Me dice que se tomó una muestra de 1000. Entonces el tamaño muestra es 1000. Me dicen que la media fue 9.5 y que la desviación estándar fue 0.5. Ojo que esa desviación estándar que me están entregando ahí es muestral. ¿Por qué es muestral? Porque es que me dicen que a partir de la muestra calcularon la media y calcularon la desviación estándar. Ya aquí, esto en la sección punto 3, mira que en la sección pasada teníamos aquí un Z y aquí hay un T ahora. Ese T tiene que ver con la distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, como te decía, detrás de esto hay una teoría para quedarnos aquí hablando horas. Este T es un valor que yo voy a buscar en una tabla también. ¿Ok? Y este T, a diferencia del Z, tiene un parámetro que se llama grados de libertad. Los grados de libertad son n-1, o sea, el tamaño de muestra menos 1. Entonces yo acá, para no complicarme, lo busco acá en R. Digo, ya sabemos que el nivel de confianza es 0.95, entonces tú calculas esto, 0.95. Te queda 0.05 y ya sabes que este 0.05 lo vas a dividir entre 2. Eso me da 0.025. Entonces, ¿qué hay que buscar? Para que me dé el valor positivo, yo voy a escribir 1 menos esa cantidad, 1 menos 0.025. Y los grados de libertad son 999. Y él me dice ahí que el valor que yo estoy buscando es 1.96. Entonces aquí lo tengo, mira, este es el valor 1.96, es el valor de la distribución T, tal que entre él y su opuesto el área que hay es 0.95, 95%, que es el nivel de confianza. La fórmula es la misma que en el ejercicio que se hizo en la sección pasada. La media muestral, el valor que buscaste en la tabla, ¿cierto? Aquí va en menos porque es el límite inferior y acá va el más porque es el límite superior. ¿Ok? Entonces 0.5, que es la desviación estándar, y raíz de 1000, que es el tamaño de muestra. Bueno, ahí se calcula. 9.47 me da acá y acá me da 9.53. Y listo. ¿Cómo concluyo? Concluyo con el nivel de confianza que me entregan a mí. Me lo entregan. Y con el contexto. Entonces acá estamos hablando de promedio de miligramos de calcio por decilitro de sangre. ¿Ok?
Entonces acá yo tengo que hablar del verdadero promedio. ¿Por qué? Porque es que ese que yo calculo, este 9.5, es un promedio muestral. Acuérdate que es una estimación. Cuando yo hablo de verdadero, estoy hablando de poblacional. Entonces, para tener eso en cuenta cuando voy a concluir. ¿Qué más utilizo yo para concluir? Estos valores que me entregaron aquí, los límites de los intervalos. Y listo. Entonces, bueno, los de la sección 6.4 yo creo que están bastante explícitos aquí en el documento. Para entenderlos un poquito hay que ir a esta parte del libro. Te voy a mostrar dónde está el libro por acá. Aquí rápido antes de que se apague. Bueno, yo te paso la página del libro antes de que se me apague para guardar la grabación.